Los ingenieros tienen los ingenieros electrónicos tienen una debilidad por los llamados dispositivos o junturas o diodos. A mí me contaron que para los dispositivos denominados diodos hay una relación entre la corriente que circula por la juntura o el diodo, no sé cómo, yo no tengo nada de idea de electrónica, pero me contaron que entre la corriente que circula y la diferencia de potencial entre bornes hay una relación, no es cualquiera. ¿Ah? O sea, supongamos que controlás la diferencia de potencial, entonces se establece una corriente tal que la gráfica es algo así. Hasta donde me parece que era así, no me acuerdo bien la idea. Es una gráfica, es una función complicada, ¿no? ¿Sí? Y esta parte se utiliza para cuando funciona en reversa, estabilizan. Yo no me acuerdo bien si acá va la I o acá va la B. Lo que importa es que si un circuito electrónico con cientos de miles de dispositivos hubiera que analizarlo con cada uno de los dispositivos con esta curva, sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces los ingenieros nos dicen, bueno, lo que pasa es que no estamos trabajando con toda la curva, nos dicen, no, estamos trabajando con una determinada tensión de trabajo. ¿Sí? El dispositivo es usado para diferencias de potencial cercanas a una banda de diferencias de potencial admitidas. No lo usan en cualquiera. Está como calibrado para eso. ¿Sí? Y entonces, de la curva funcionan en una pequeña porción de la curva. Eso facilita el análisis. Pero ¿por qué agarrar una pequeña porción de una curva, una función complicada, me facilita esto? ¿Por qué? Recuerden que yo no soy ingeniero y capaz que acaba la B y acaba la I, ¿no? Así que fíjense ustedes. Lo que importa es la idea. Vamos a mirar esto acá con una función matemática conocida. A ver si la podemos ver. ¿Sí? A ver si podemos mirar ahí. ¿Se ve algo? ¿Se ve? ¿Conocen la función esa que está ahí? La raíz cuadrada. Vamos a girar esto para acá. No se ve nada. No se ve nada de nada. Bueno, después lo voy a copiar en el pizarrón. Eso que está ahí lo voy a copiar acá. Tenemos nuestra función. ¿Está? ¿Se ve? ¿Está en el video? Sí, alcanza a verse, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me dice un ingeniero? Bueno, toma una pequeña porción de la curva. Una pequeña porción de la curva. Y entonces la vas a poder simplificar. Lo que me está diciendo el ingeniero es que habilite ahí, en el punto en que me interesa conocer a la curva azul, la raíz cuadrada, le trace la recta tangente. Y miren lo que pasa cuando yo voy mirando la curva azul, que es la que me interesa, pero cerca del punto de tangencia. Ahí, por ejemplo, estamos mirando entre 0,6 y 1,4. ¿Sí? Vamos a trazar acá para que se vea en el video. Acá trazo la curva, la recta tangente, y me concentro en los puntos cercanos al punto de tangencia. ¿Y qué ven ustedes sobre la recta? ¿Qué le pasa a la gráfica de la recta tangente roja y la curva raíz de x azul? Para valores lo suficientemente cercanos al punto de tangencia. Llega un momento en que no se pueden distinguir. Visualmente significa que yo podré reemplazar la curva que me interesa por otra que es mucho más sencilla, una línea recta, que es la gráfica de una función lineal. Vamos a ver en qué condiciones esto puede ser posible. Lo primero que vamos a hacer es considerar una función f de x.
f de x, lo único que le voy a pedir es que la función f de x admita en un punto x igual a del dominio, admita una recta tangente. La ecuación de la recta tangente será y menos f de a igual f' de a por x menos a. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Voy a definir entonces, voy a pasar f de a para el otro lado, y igual a f de a más f' de a, donde lo que subrayo de rojo son números fijos. O sea, es una función lineal. La llamaré a partir de ahora función lineal aproximante o función aproximación lineal. Y lo único que necesito para que exista esta función que estoy contándote es que exista la derivada. Voy a decir que si una función f tiene derivada, si existe la derivada en el punto A, puedo construir esta función. Admite aproximación lineal y diré no solo que es derivable, diré que es diferenciable. Entonces, dos palabritas. Primera palabrita, si existe f' es derivable. Pero como además existe la función aproximación lineal, diré que f es diferenciable en x igual a a. Y, dado lo que vimos para el caso de la electrónica, la simplificación a la que me llevan, a la que me dicen los electrónicos que hacen, es reemplazar la curva f de x, que puede ser muy complicada su fórmula, por una simple y sencilla función aproximación lineal. En el video, lo que vimos es que si f de x es igual a raíz de x y el punto A es 1, yo puedo construir mi función aproximación lineal L de x igual a f de 1 más f' en 1 por x menos 1. F en 1 es raíz de 1 más f' en 1 es 1 sobre 2 raíz de x evaluado en 1 por x menos 1. ¿Sí? O sea, 1 medio de x menos 1 medio más 1, 1 medio de x más 1 medio. Esta es, entonces, esto que estoy recuadrando aquí es la aproximación lineal, la función lineal que aproxima a f de x cerca de x igual 1 o alrededor de x igual 1. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo reemplazar f por L con tal de que x esté lo suficientemente cerca de 1. ¿Por qué pasa esto? Porque hay derivada. ¿Y por qué? Porque visualmente, cerca del punto de tangencia, las gráficas de f y de L no pueden prácticamente distinguirse. Con tal de que x esté lo suficientemente cerca del punto de tangencia. ¿Sabemos esto? Pero la dificultad de la fórmula de f puede ser muchísimo mayor que la dificultad de la fórmula de L. L es una sencilla y común función lineal, que básicamente, dicho sea de paso, es lo único que realmente entendemos en matemáticas, las funciones lineales. Todo lo demás tiene muchos misterios para nosotros. Entonces, ¿qué es ser diferenciable? Es admitir aproximación lineal. ¿Qué es ser derivable? Es admitir derivada. ¿Cuándo son lo mismo? Solo para f de x. Veremos que para una f de xy no son lo mismo. ¿Vamos? Por eso tenemos dos palabras. Derivabilidad. Existe la derivada. Diferenciabilidad. Existe la aproximación lineal. Y es buena. ¿Qué quiero decir con es buena? Que cuando la grafico, se confunden las dos gráficas. ¿Estamos con eso? ¿Ah? Hemos construido acá la aproximación lineal de raíz de x. Ahora vamos a mirar de nuevo esto. Te lo voy a plantear con un ejemplo.
Lo llamo a mi hermano, esto lo dije muchas veces, así que quien fue alumno mío ya lo escuchó. Me repito a mí mismo, me copio, me plagio a mí mismo. Pero bueno. Hola, le llamo a mi hermano, está en viaje a Mar del Plata. Hola, ¿cómo andas, Juancito? ¿Cómo te va? Todo bien, Dieguito. Estoy en viaje a Mar del Plata, estoy en Dolores, en el kilómetro 200 de la autopista, y voy a unos 80 kilómetros por hora. Ah, pará, chau, te llamo después. Cuelga. Y después de ese momento no tiene señal. ¿Me siguieron la idea? Entonces tenemos un viaje. ¿Qué es el viaje? Si lo graficamos, es algo así. Acá está La Plata, suponiendo que la autopista fuera una línea recta, ponele. Acá está Mar del Plata, acá está el kilómetro 0, la posición vale 0. Y acá la posición vale 400. ¿Están de acuerdo? 400 kilómetros. Está bien. Supongamos que arrancás a las 10 de la mañana y bueno, no sé, por acá está el kilómetro 200. ¿Sí? Y me fijo el reloj y me doy cuenta que lo llamé a las 12. Entonces acá es t igual 12 horas. Si uso un cronómetro, puedo descontar los 10, ¿no? Cuando arranco el cronómetro, esto vale 0. Y esto es 2 horas más tarde, ¿no? Uso un cronómetro para ahorrarme de las horas. Y cuando t igual 2, la posición, cuando t igual 2, ¿cuál es? ¿En el kilómetro cuál? 200, ¿no? Voy a graficar esto. Acá estamos en el eje del tiempo del cronómetro. Acá arrancó mi viaje de mi hermano, estamos en el kilómetro 0. Y esto es la posición. La posición es una función del tiempo. ¿Ah? Entonces, yo lo que sé es que cuando t vale 2, ¿cuánto vale la posición? Pero sí algo más. ¿Qué me dijo mi hermano? Que la velocidad era 80 kilómetros. Suponíamos que hacia Mar del Plata, ¿no? Positiva la velocidad. Por lo tanto, si tengo la posición y tengo la velocidad, ¿cómo es la velocidad? ¿Cómo se calcula la velocidad si conociera la fórmula P y T? La derivada, ¿no? P' evaluada en 2, ¿cuánto vale? Me dijo mi hermano. 80 kilómetros por hora, esto es kilómetros. ¿Estamos con eso? Son dos datos que tengo a las 2 de la tarde. Si tengo la función y tengo la derivada, tengo la recta tangente. Es una recta que pasa por acá y su pendiente es 80, ¿no? Esto entonces será la posición cuando t igual 2 más P' en 2 por la variable acá es x y acá la variable es t. Claro, pero no es la verdadera posición, es la aproximación lineal L de t a la posición. Porque la posición es esta, no la conozco, no sé cuál es la función posición, porque tendría que saber en cada momento cómo fue mi hermano. ¿No me siguen la idea? Bueno. Lo que sí sé es que esta es la tangente. Entonces, quiero ubicar dónde está mi hermano cuarto de hora después. ¿Dónde lo buscaría? Cuarto, t era 2 horas, pero un cuarto de hora después, ¿cuánto es? 2,15. 2 horas 15 minutos en números reales es 2,25, ¿no? Está bien, ¿no? O si querés, 2 más un cuarto de hora, como quieras llamarlo. ¿Está bien? 2 y cuarto. Okay. Bueno, ¿dónde lo busco? ¿En qué kilómetro lo busco? A mi hermano. ¿Reemplazo en dónde? No la conozco la posición. ¿Qué conozco? La función aproximación lineal a la gráfica de la posición, cuya gráfica es una recta tangente a la verdadera. No sé cuál es la verdadera porque no conozco lo que hizo mi hermano. Pero sé que esta es la recta tangente en el momento en que me llamó. Y entonces, ¿en dónde puedo reemplazar? Acá, ¿no? L evaluado en 2,25, ¿no? Y me queda P evaluado en 2. P en 2 lo conozco. ¿Cuánto es? 200. Más. P' en 2, ¿cuánto es? 80. Por. ¿T cuánto vale?
2,25 menos 2. A ver. 200 es donde estaba. ¿Y qué es esto? ¿Qué es 80 por un cuarto? No es lo que se movió, porque yo no sé cuánto se movió. Esto no es la verdad. Esto es una aproximación. No sé cuánto se movió, porque tendría que haberlo vuelto a llamar y no tengo señal. La pregunta es, ¿dónde estimo que podría estar de haber continuado en las mismas condiciones de velocidad? ¿Se entiende? ¿Ustedes harían esta cuenta? ¿Harían 80 por un cuarto? ¿Cuánto es 80 por un cuarto? Esto es kilómetros por hora multiplicado por hora, kilómetros sobre hora por hora, me dan kilómetros, ¿sí? Ok, 200 más 20. ¿Lo buscarían entonces en el kilómetro cuál? ¿Los 20? Bueno, vamos a ponerle nombres. 220 es la aproximación lineal. ¿Está bien? Calculada para t igual 2,25. Yo haría lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en general en un viaje hay cambios de velocidad, pero no deja de ser una buena hipótesis pensar que uno más o menos, mantiene la velocidad. Sí, esto incluye de alguna manera una proporcionalidad, ¿no? Para esta parte, ¿no? Para esta parte. ¿Cuál sería la regla de 3? Y si avancé 80 en una hora, en un cuarto de hora avanzaré un cuarto de 80, ¿no? Esto tiene sentido, ¿no? Vamos a ponerle nombre a ese 20. Lo llamaremos el diferencial. Atenti, la palabra diferencial no se usa exactamente igual en ingeniería, en física y en matemática. Para nosotros, ¿qué es el diferencial? Es esto que está acá. Esto que está acá. Lo voy a recuadrar en color negro. Esto que está acá. Vamos a llamar a x menos a la variación de x. Y vamos a llamar a f' en a la derivada. Puede ser en a o en cualquier x. Entonces, a partir de ahora, el diferencial de la función f es el producto de la derivada por la variación en x. También se puede escribir esto como diferencial de x. ¿Sí? La variación de la variable independiente x, acá en este caso es t. En este caso será el diferencial de la posición será igual a la derivada de la posición en un punto por el diferencial de tiempo, de t. ¿Sí? Atento porque estas son cantidades, números concretos que no son ni infinitamente pequeños ni nada en matemáticas. Vamos a graficarlos acá. ¿Ah? Ahora los voy a graficar para este ejemplo. Vamos a suponer que efectivamente después miro el GPS o el registro de velocidades del auto, del instrumento que tiene mi hermano, y la velocidad hizo algo así. Vamos a suponer que, por ejemplo, esta es la función posición de mi hermano verdadera. Y la azul es la función aproximación lineal. ¿Me siguen? Esto es 200. Después pasó un cuarto de hora o 0,25 y esto es el delta t que coincide con el diferencial de t, que es el incremento del tiempo de la variable independiente, el delta t. Vamos a borrar un poquito, vamos a hacerlo un poquito más chico, por acá. A ver si puedo llegar arriba. Voy a borrar esto, lo voy a borrar para que me quede, para que se pueda ver. ¿Está bien? ¿Ahí? Entonces, aquí grafico la función posición. ¿Qué quiere decir esto? Que avanzó más de lo que estaba avanzando, aceleró. ¿Se ve que la pendiente de la tangente es más alta? Bueno. Entonces, esta posición es de acá en color negro hasta acá, es la posición real a las 2 horas y cuarto. Pero esa no la conocía. ¿Cuál es la que conocí? La que conocí es la posición en color azul que hubiera tenido si hubiera continuado a 80 kilómetros por hora y por lo tanto si hubiera continuado con un movimiento rectilíneo y uniforme
de velocidad constante sobre la gráfica azul. Pero esto, ya lo calculé, 220. No, como aceleró, hizo más que 220. ¿Me siguen? Entonces, vamos a ponerle nombre. La posición final, posición a las 2 horas y cuarto, menos la posición a las 2 horas, a esto lo llamamos desplazamiento o variación de posición. El delta t es 2,25 menos 2, es un cuarto de hora. Eso es lo que varió el incremento de tiempo. Como pasó el tiempo, la función posición varió. Esta variación no la puedo conocer con los datos que tengo. Pero sí puedo conocer esta otra variación, que es la L de 2,25, que era 220, ¿no? Menos, acá le resto L de 2, que era 200. Si resto, ¿cuánto avanzó? No sé cuánto avanzó, pero estimo que aproximadamente, si hubiera continuado a 80 km por hora, hubiera hecho 20 kilómetros en cuarto de hora. Está bien, ¿no? Tiene sentido. Es lo que cualquiera calcularía. Es lo que dice el compañero, una regla de 3. ¿Me siguen? Entonces, este gráfico me quedó bastante feo, pero la idea es que si yo marco acá el nivel 220, posición 2 kilómetro 220, y acá marqué el kilómetro 200, acá están los 20 kilómetros, o sea, el diferencial de posición. Repito, ¿qué es en este ejemplo concreto el diferencial de posición? Es lo que hubiera avanzado si hubiera continuado con la velocidad constante de 80 km por hora durante un cuarto de hora. ¿Está? Entonces en este ejemplo tenemos varios elementos. La función aproximación lineal, la función L de t, la función P, que depende del tiempo, es la posición verdadera. Acá aparece un incremento que pasó un cuarto de hora. Mi cronómetro avanzó un cuarto de hora, 0,25 de hora. Acá es la posición inicial. Acá es la posición final que tendría si hubiera continuado 80 km por hora, 220. Y la posición real, bueno, no la conozco. Es P en 225. A lo sumo la conoce mi hermano. ¿Está? ¿Estamos con todos estos elementos? Esto es un ejemplo de la física con variables P y T. T, variable independiente. Posición, variable dependiente. En matemática podemos hacer lo mismo con Y y X. X, variable independiente, la ponemos en el eje de acá. Y variable dependiente, depende de X. Y df, como lo escribí, también lo podemos escribir diferencial de Y, es f' de X, diferencial de X. Y diferencial de X, ¿qué es? Un incremento en la variable dependiente, que también se puede escribir delta X. Hay un motivo por el cual delta X y dx son iguales cuando son la variable independiente. Están en el eje horizontal. Pero di no es delta Y. Porque Y es la variable dependiente. Del mismo modo que delta P no es dp. dp es un producto. Producto de una derivada por un incremento. Si quieren, también pueden despejar de acá la derivada y ven que dp dividido dt es p' en un punto. Con lo cual, pueden utilizar esta notación como un bloque para denotar la derivada. Se llama notación de Leibniz. ¿Sí? Podemos pensar a esto como la operación de derivar. O también podemos pensarlo como el cociente de dos diferenciales. ¿Con esto qué recuperamos? Recuperamos la idea de que la derivada, que era el límite del cociente incremental, vuelve a ser un cociente. ¿Se acuerdan que la derivada del límite del cociente incremental? Parece que han pasado años luz de aquellas épocas, hace como 3 meses atrás. ¿No? Bueno, ahora sí vuelve a ser un cociente. Esto podemos pensarlo un cociente, ¿no? Paramos acá. ¿Está? Esto quiere responder estas dos preguntas. No sé si lo logró.